Muy queridos hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Desde el santuario del Señor de la Divina Misericordia, en primer lugar saludo a la Guardia del Santísimo. Siempre tenemos los primeros martes la charla con la Guardia del Santísimo de nuestro santuario y también abierta, por supuesto, esta charla a todos. Vamos a hacer la charla de media hora sobre el sacramento de la Eucaristía. Estamos recorriendo lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La vez pasada, se acordarán, el mes pasado hablamos de los nombres de la Eucaristía. Ahora vamos a hablar de la Eucaristía en la Biblia, tal como nos lo presenta el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces vamos a empezar, para tener nuestra charla de media hora, hablando sobre lo que significa la Eucaristía en la Biblia. Empezamos pues con la charla, el sacramento de la Eucaristía, y vamos a explicar lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 1333 al 1344. ¿Cómo explica el Catecismo la Eucaristía en relación con la Sagrada Escritura? Siempre les voy a decir, hermanos, que todo lo que la Iglesia enseña está en la Biblia. Todo lo que la Iglesia enseña está en la Biblia. La Eucaristía es el sacramento de los sacramentos. Y todo lo que nosotros sabemos de la Eucaristía tiene su fundamento en la Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 73. Y el Antiguo Testamento anuncia al Nuevo Testamento. Por lo tanto, para hablar de la Eucaristía en la Biblia, debemos ver que hay anuncios de la Eucaristía en el Antiguo Testamento y está la institución de la Eucaristía en el Nuevo Testamento. Por eso es importante leer toda la Biblia. Alguna vez ya les he dicho que por lo menos una vez en la vida hay que leer toda la Biblia. Así que ánimo, empiecen hoy. Hay que leer toda la Biblia. Ciertamente que el centro son los evangelios. Y cuando hablamos de la Eucaristía, aprendemos que en el Antiguo Testamento se anuncia la Eucaristía. ¿Y dónde encontramos la institución de la Eucaristía? En el Nuevo Testamento. Por lo tanto, esta charlita va a presentar los anuncios de la Eucaristía en el Antiguo Testamento y los pasajes donde está la institución de la Eucaristía en el Nuevo Testamento. ¿Qué anuncios hay sobre la Eucaristía en el Antiguo Testamento? Hay 3 anuncios. Tenemos los signos del pan y del vino. En el Antiguo Testamento aparece el pan y el vino como ofrendas. El pan ácimo de la Pascua judía. Los judíos celebraban la Pascua. Y el maná. ¿Qué es el maná? ¿Quién me dice? ¿Qué es el maná? ¿Cómo que la canchita bajada del cielo? No, el pan bajado del cielo. Entonces tenemos que en el Antiguo Testamento hay signos del pan y el vino, ofrendas del pan y el vino, el pan ácimo de la Pascua judía y el maná. Son anuncios que existen en el Antiguo Testamento, anuncios de la Eucaristía. Por tanto, cuando tenemos que hablar de la Eucaristía, podemos ir al Antiguo Testamento en primer lugar para ver cómo se va anunciando la Eucaristía a través de signos del pan y el vino, a través del pan ácimo que comen los judíos en la Pascua judía y a través del maná. ¿Qué signos tenían el pan y el vino en el Antiguo Testamento? El pan y el vino eran ofrecidos como ofrendas junto con las primicias de las cosechas. Cuando los judíos tenían sus primeras cosechas, ¿qué hacían? Se lo ofrecían a Dios. Esto es algo que también nosotros podemos actualizar. Lo mejor para Dios. Los judíos, lo primero que cosechaban, lo mejor, se lo ofrecían
a Dios y ofrecían junto con las primicias el pan y el vino como ofrendas. ¿Nosotros qué podemos ofrecerle a Dios? Nuestro trabajo de todos los días, nuestros deberes diarios, nuestros sufrimientos, nuestros dolores, todo lo que nosotros hacemos con amor, todo se lo podemos ofrecer a Dios. Los judíos ofrecían a Dios las primicias de sus cosechas y en esas primicias ofrecían también pan y vino. Por ejemplo, en Génesis 14, 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Melquisedec, rey de Salem, ofreció pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Hizo una ofrenda de pan y vino. El pan y el vino en el Antiguo Testamento aparecen como ofrendas. Y así se va anunciando la Eucaristía. En la Santa Misa, ¿qué ofrecemos? Pan y vino. En el Antiguo Testamento, el pan y el vino son ofrendas. Fíjense cómo se va anunciando la ofrenda eucarística. Y en el Salmo 104, versículos 14 al 15, se da gracias a Dios porque Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el uso del hombre, para que saque de la tierra el pan y el vino que recrea el corazón del hombre, para que lustre su rostro con aceite y el pan conforte el corazón del hombre. Fíjense cómo este salmo, que es el Salmo 104, versículos 14 al 15, habla del pan y el vino que son hechos con el fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Este salmo da gracias a Dios por la creación. Dios hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el uso del hombre, para que saque de la tierra el pan. El pan es fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Y el vino que recrea el corazón del hombre. Siempre se dice que el vino alegra el corazón del hombre, pero solo una copita de vino por si acaso. No 5 botellas de vino. El vino alegra el corazón del hombre, pero una copita nada más. De lo contrario, vas a ver a Dios 2 veces si tomas 5 copitas. Por lo tanto, el pan y el vino son ofrendas. Y a los judíos les recordaba que eran fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Salmo 104, versículos 14 al 15. ¿Qué presencia tenía el pan en la Pascua judía? Se comían los panes ácimos en la cena de Pascua, eran panes sin levadura. El pan sin levadura es el pan ácimo. Ustedes se acuerdan que los judíos estaban esclavos ¿en dónde? ¿Se acuerdan? ¿Dónde estaban los judíos esclavizados? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban como prisioneros, podemos decir? ¿Dónde? Les voy a dar 3 alternativas. Castro, Lurigancho o Egipto. Muy bien, en Egipto. Ahí estaban esclavizados como prisioneros. Pero Dios los liberó. Y antes de que los judíos salieran de Egipto, Dios les dio indicaciones sobre cómo celebrar la Pascua. Y dentro de las indicaciones leemos: comeréis ácimos en el mes primero, desde la tarde del día 14 del mes hasta la tarde del día 21, Éxodo 12, 18. Si ustedes leen todo el capítulo 12 del Éxodo, ahí se dice que se tiene que celebrar la Pascua con una cena, que es la cena pascual, y ahí se comen los panes ácimos. ¿Qué son los panes ácimos? Panes sin levadura.
Por lo tanto, el pan forma parte del banquete pascual, de la cena pascual. Fíjense, estamos hablando de los anuncios de la Eucaristía en el Antiguo Testamento. No se olviden que hemos hablado del pan y el vino como ofrendas. Ahora, el pan como alimento pascual para los judíos. ¿Qué importancia tiene el maná para los judíos? Es el alimento dado por Dios a su pueblo en el desierto. El maná es el pan que baja del cielo. Gracias al maná, los judíos se alimentaron en el desierto. ¿Cuántos años estuvieron los judíos en el desierto? ¿Cuántos años? 40. El número 40 aparece con frecuencia en la Biblia. Por ejemplo, 40 días duró el diluvio, 40 años estuvo el pueblo judío en el desierto, 40 días estuvo Moisés en el Sinaí. También 40 años duró el reinado del rey David, 40 días nuestro Señor Jesucristo oró y ayunó en el desierto. 40 aparece con frecuencia en la Biblia y es tiempo de prueba. 40 años el pueblo de Israel comió maná. Los israelitas comieron el maná por espacio de 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Lo estuvieron comiendo hasta que llegaron a los confines del país de Canaán. Éxodo 16:35. El maná, por tanto, es el alimento que Dios envía a su pueblo y gracias al maná el pueblo tiene el vigor, la fuerza para caminar, para peregrinar en el desierto. Por tanto, aquí tenemos los 3 anuncios de la Eucaristía en el Antiguo Testamento. Son anuncios. Vamos a recordar cuáles son esos anuncios. El pan y el vino, el pan ácimo y el maná. Y esos anuncios se cumplen en la Eucaristía. En la Eucaristía se cumplen los anuncios del pan y el vino, porque el pan y el vino se convierten, desde el momento de la consagración, en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. La Eucaristía es el verdadero alimento pascual. Nosotros no celebramos la Pascua judía, celebramos la Pascua con mayúsculas. Celebramos el acontecimiento que ha cambiado todo. Cristo ha muerto y resucitado. La misa es el verdadero banquete pascual. Y la Eucaristía es el verdadero alimento pascual. Cuando recibimos la Eucaristía, recibimos a Cristo, nuestra Pascua. Cuando recibimos la Eucaristía, no recibimos la carne de un cadáver, sino a Cristo glorioso, Cristo resucitado. La Eucaristía es el verdadero alimento pascual. Y la Eucaristía es el pan vivo bajado del cielo, el maná con mayúsculas. Jesús dirá, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Entonces, fíjense, los anuncios del Antiguo Testamento, el pan y el vino, los panes ácimos y el maná, ¿en qué realidad tienen su cumplimiento? En la Eucaristía. El pan y el vino son ofrecidos, se consagran y tenemos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. La Eucaristía es el verdadero alimento pascual. Y el banquete pascual con mayúsculas, la Santa Misa. La Eucaristía es el verdadero maná, el pan vivo que ha bajado del cielo. En el momento de la consagración, Cristo baja del cielo para ser alimento para nuestra alma. Por tanto, ya hemos visto todo lo que tiene que ver con la Eucaristía en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan? 46 libros.
¿Todos son importantes? Sí, todos son importantes. Por eso hay que leer toda la Biblia y hay que leer la Biblia con calma, sin prisas, comenzando por los evangelios y a partir de Jesús, todo tiene sentido. Por eso hay que tener una lectura cristocéntrica de la Sagrada Escritura. Ahora vamos al Nuevo Testamento, que es lo más importante, porque ante la pregunta ¿qué nos enseña el Nuevo Testamento sobre la Eucaristía? Debemos decir que está la institución del sacramento de la Eucaristía por parte de Jesús, el discurso del pan de vida y la celebración de la Eucaristía por parte de la comunidad. Cuando leemos el Nuevo Testamento, aprendemos que Jesús instituyó la Eucaristía. Aprendemos que Jesús es el pan vivo que ha bajado del cielo. Y aprendemos que la iglesia se reúne para celebrar la Eucaristía. Y sobre todo se reúne el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Vamos con lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1333. En el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentra el pan y el vino, que por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Fíjense, el pan y el vino, por las palabras de Jesucristo y por la invocación del Espíritu Santo, eso se llama la epíclesis, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. El pan y el vino son ofrecidos. Y sobre esa ofrenda, que es nuestra ofrenda, el sacerdote repite las palabras de Jesús en la última cena, invoca al Espíritu Santo, hace la epíclesis, y en ese momento el pan y el vino dejan de ser pan y vino, se convierten en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué pasajes del Nuevo Testamento se habla de la institución de la Eucaristía? Tenemos Mateo 26, 26, 28, Marcos 14, 22, 25, Lucas 22, 19 al 20, Primera de Corintios 11, 23 al 25. Quizás alguno me diga, Padrecito, se ha olvidado del Evangelio según San Juan. No, no me he olvidado. En el Evangelio según San Juan no se relata la institución de la Eucaristía. ¿Por qué? Vamos a recordar un poquito lo que son los evangelios. Los evangelios son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay 3 sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. En los sinópticos se relata la institución de la Eucaristía. Se llaman sinópticos porque sinopsis en griego significa paralelos. Ver y encontrar paralelos, sinopsis. Es decir que Mateo, Marcos y Lucas son paralelos, son parecidos. Juan relata aquello que no está en los sinópticos. Juan piensa, inspirado por el Espíritu Santo, que no debe repetir pasajes que están en los sinópticos, por eso no relata ya la institución de la Eucaristía y en lugar de la institución de la Eucaristía relata el lavatorio de los pies, que también tiene que ver con la última cena. Más aún, una persona eucarística lava los pies a sus hermanos, se pone al servicio de sus hermanos. Mateo 26, 26, 28, se nos dice que mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias, se la dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Es Mateo 26, 26, 28. Estos son los textos. Mateo 26, 26, 28. Marcos 14, 22, 25. Lucas 22, 19 al 20. Primera de Corintios 11, 23 al 25. Son los pasajes de la institución de la Eucaristía. Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido,
que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se da por vosotros, haced esto en recuerdo mío. Y continúa el relato. Vamos a continuar porque es un relato largo de 1 Corintios 11, 23, 24. Continúa con otros versículos. Asimismo, también la copa, después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Fíjense todo el relato, volvamos hacia atrás, no es necesario que lo copien, porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se da por vosotros, haced esto en recuerdo mío. Asimismo, también la copa, después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Primera de Corintios 11, 24 al 25. Con lo cual tenemos, volvamos otra vez, los relatos de la institución de la Eucaristía. Mateo 26, 26, 28, Marcos 14, 22, 25, Lucas 22, 19, 20, Primera de Corintios 11, 23, 25. Esos son los relatos de la institución de la Eucaristía, que están en los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y en Primera de Corintios. Padre Carlos, ¿y en Juan no hay nada? Sí, vamos a ver. Vamos a leer lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1338. Los tres evangelios sinópticos y San Pablo nos han transmitido el relato de la institución de la Eucaristía. Por su parte, San Juan relata las palabras de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, palabras que preparan la institución de la Eucaristía. Cristo se designa a sí mismo como el pan de vida bajado del cielo. Entonces, encontramos, para hablar de la Eucaristía en el Nuevo Testamento, los siguientes libros: los tres sinópticos, Primera de Corintios y el Evangelio según San Juan, que nos habla del pan de vida. Les pregunto, ¿en qué capítulo de Juan está el discurso del pan de vida? ¿Quién me dice? El que me lo diga, le voy a dar una bendición potente que se va a despertar de la siesta que está tomando ahorita. ¿En qué capítulo? Ahí está. En el capítulo 6. ¿En qué pasaje de los evangelios está el discurso del pan de vida? En el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Juan 6, 22 al 63, que es un pasaje eucarístico. Juan 6, 22 al 63 es un pasaje eucarístico. Cuando un evangélico te quiera atarantar y te quiera decir: a ver, ¿dónde está la Eucaristía en la Biblia? Tú tranquilo, con mucha paz, dile: chocherita, léete Juan 6, 22 al 63, para que te enteres. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Juan 6, 54. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Juan 6, 48 al 51. Jesús es el pan de vida, el pan que ha bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Jesús es el pan vivo que ha bajado del cielo. Cuando recibimos la Eucaristía, recibimos el maná con mayúsculas,
que alimenta nuestra alma y nos da fuerza para caminar por el desierto de esta vida. ¿En qué pasajes del Nuevo Testamento se nos habla de la celebración eucarística por parte de la comunidad cristiana? También esto es importante. La pregunta es, ¿hay pasajes en el Nuevo Testamento donde se nos dice que la comunidad cristiana se reunía para celebrar la Eucaristía? Sí, encontramos pasajes donde se nos dice que la comunidad cristiana se reunía para celebrar la Eucaristía. Entonces, vamos a ver. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Hechos 2:42. Los cristianos se reunían para escuchar a los apóstoles, la doctrina de los apóstoles. Hoy también nosotros nos reunimos para escuchar a los ministros sagrados, para escuchar la palabra de Dios. La comunidad cristiana se reunía para la comunión. Aquí se refiere a la unidad, a la fraternidad. También nosotros nos reunimos para compartir como hermanos. La comunidad cristiana se reunía para la fracción del pan, es decir, para celebrar la misa, celebrar la Eucaristía y también para orar. Somos una comunidad eucarística que se reúne para la fracción del pan y para la oración. Somos comunidad orante. En Hechos 2:42 se nos enseña que somos una comunidad que celebra la fracción del pan, comunidad eucarística. Por lo tanto, encontramos en el Nuevo Testamento pasajes donde se nos dice que la comunidad cristiana, la iglesia, se reúne para celebrar la misa, para celebrar la fracción del pan. Y otra cosa más, seguramente alguna vez algunos de ustedes se han encontrado con personas que les dicen, ¿dónde está en la Biblia que el domingo hay que celebrar la fe? ¿Dónde está en la Biblia? Es el sábado. Seguramente se han encontrado personas que dicen que no hay que reunirse los domingos, sino los sábados para celebrar la fe. Por ejemplo, los adventistas. Pues fíjense ustedes, el primer día de la semana, el domingo, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, Pablo, que debía marchar al día siguiente, conversaba con ellos y alargó la charla hasta la medianoche. Hechos 27. El primer día de la semana. Es decir, el domingo. El domingo se reunían para la fracción del pan. Si ustedes siguen leyendo, se ve que Pablo habló mucho y un joven que estaba sentado en una ventana se cayó. Se cayó y murió. Pablo bajó y con el poder de Dios le devolvió la vida a este joven. Ya se ve que Pablo predicaba bastante. Imagínense cuánto habrá hablado Pablo que este joven se quedó dormido y ¡ping! Se cayó. Por eso se recomienda que los sacerdotes no deben predicar mucho, porque si no, se van a parecer a una almohada, solo sirve para dormir. Hay que hablar poco y concreto. A veces sí nos extendemos y por eso es bueno no pasarse de 15 minutos. Pablo nos dice que en otro pasaje, acuérdense, 1 Corintios 11, 23 siguientes, yo transmito lo que he recibido, que Jesús tomó pan y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Jesús tomó el cáliz con el vino y dijo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Ese mismo Pablo aquí está presidiendo la celebración litúrgica. El primer día de la semana, el domingo, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, Pablo, que debía marchar al día siguiente, conversaba con ellos y alargó la charla hasta la medianoche.
El primer día de la semana es el domingo. Aquí hay un testimonio de que la iglesia se reunía los domingos. Y eso está en Escritura. Era sobre todo el primer día de la semana, es decir, el día de la resurrección de Jesús, cuando los cristianos se reunían para partir el pan. Hechos 27. Desde entonces hasta nuestros días, la celebración de la Eucaristía se ha perpetuado de suerte que hoy la encontramos por todas partes en la iglesia con la misma estructura fundamental, sigue siendo el centro de la vida de la iglesia. Catecismo de la Iglesia Católica número 1343. Es decir, que la iglesia sobre todo celebra su fe eucarística el primer día de la semana, el domingo, día de la resurrección. Todos los días hay misa, pero sabemos que el precepto es la misa dominical. Vamos a terminar esta charla de media hora. Ahora sí he cumplido la media hora, no me voy a ir al purgatorio por alargarme. En el Antiguo Testamento se anuncia la Eucaristía, las ofrendas del pan y el vino, los panes ácimos y el maná. En el Nuevo Testamento aprendemos que Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía y la Iglesia, fiel a las palabras del Señor, celebra con fidelidad la Eucaristía. Aquí tenemos una síntesis de lo que hemos visto. Hemos hablado de la Eucaristía en la Biblia, siguiendo lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 1333 al 1343. En el Antiguo Testamento, ¿qué hay? Anuncios. ¿Cuáles son los anuncios? Las ofrendas del pan y del vino, los panes ácimos y el maná. En el Nuevo Testamento, ¿qué encontramos? Que Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía, que Juan nos habla de lo que Jesús menciona sobre ser el pan de vida, el maná verdadero. En Juan encontramos el discurso eucarístico, el discurso del pan de vida. Y en los Hechos de los Apóstoles encontramos cómo la Iglesia, fiel a las palabras del Señor, celebra con fidelidad la Eucaristía. Muchas gracias por su paciencia. Hemos hecho nuestra charlita eucarística. Gracias por la paciencia, por encomendarme siempre sus oraciones. Agradezco a la Guardia del Santísimo siempre sus oraciones. Animo a la Guardia del Santísimo para que sigan orando, que acompañen espiritualmente a Jesús Eucaristía, que está aquí en la capilla del Santísimo. No dejemos de orar. Hagamos muchas comuniones espirituales. Hagamos muchas comuniones espirituales. Y también decirles que con mucha paz y tranquilidad, quien desee venir a confesarse puede venir con tranquilidad, paz. No es bueno que venga mucha gente todos los días, pero por eso estoy atendiendo desde las 11 hasta la 1. Hay una silla, se sientan a distancia y también con paz, tranquilidad en las tardes, 4:30, 5:30, ¿no? No estamos haciendo muchas horas porque poco a poco, con calma, ya, si la persona piensa que puede salir, si no, tranquilos, seguimos orando para que se abran las puertas de las iglesias, ¿ya? Tranquilos, estamos en oración y no se olviden de rezar a la Virgen. María es la mujer eucarística. María es mujer eucarística, así que de la mano de la Virgen vamos a salir adelante también. Voy a darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que el Señor les bendiga. Mi saludo a la Guardia del Santísimo y ánimo. De la mano de Jesús y María siempre vamos a salir adelante. Nos vemos a las 7 de la noche en la hora santa y la lección divina. Gracias.